Hola, gracias por permanecer con nosotros. Hoy vamos a estar aprendiendo la parte B del devocional Alguien necesita que ores por él. Si no te has visto la parte A, te invito a que hagas clic en la I y puedas aprender de este estudio y hacer conexión, la parte A con la parte B. Es un tema muy interesante y yo sé que te va a bendecir mucho tu vida y vamos a seguir aprendiendo y revestiéndonos de ese poder del Espíritu Santo y de la presencia de nuestro Dios en nuestras vidas. Pero ¿qué es lo que vemos nosotros en el capítulo 12 de Hechos? Aquí vamos a ver una situación especial y particular. Y es que cuando hay alguien que está desarrollando un ministerio como el que acabamos de describir, siempre van a haber personas que van a estar representadas como Herodes Agripa I. Herodes Agripa I era un hombre que se oponía a que el ministerio del evangelio, la proclamación de las buenas nuevas se hiciera, se desarrollara. Era un hombre que se oponía a que la palabra de Dios fuera expuesta. Hay personas que representan el espíritu de Herodes. Y ese espíritu de Herodes es aquel que se opone a que los líderes de la iglesia, a que los pastores, aquellos que tienen la misión que ha sido encomendada por el mismo Dios de ir y proclamar las buenas nuevas de salvación, se levanta un Herodes para impedir la obra de Dios, para impedir que los otros sean salvos, para impedir que el evangelio se lleve, para impedir que unos sean bautizados. Se levanta un espíritu de Herodes que maquina, un espíritu de Herodes que piensa cómo detener la obra, cómo detener que los demás sean salvos, cómo detener que la obra del Señor sea ensanchada y sea promovida por todo el mundo y en todo lugar. Se levanta ese espíritu de Herodes, un espíritu de Herodes que se cree superior, aún que puede de una manera orgullosa y soberbia creerse que es Dios o que tiene poder para detener o para retener la obra del Señor. Un Herodes que busca fama, un Herodes que busca perseguir y destruir y acabar y planear la destrucción de aquellos hombres y mujeres que le sirven a Dios. Este hombre, Herodes Agripa I, fue el que mandó a matar a Santiago, el discípulo del Señor Jesucristo. Y este Herodes es el que también planea llevar a la cárcel a Pedro con el plan perverso, con la intención de ejecutar a Pedro y hacerle un juicio público. Y eso lo encontramos allí en Hechos 12. Ahora, ¿qué consigue Herodes? Herodes consigue llevar a Pedro a la cárcel. Y en el verso 5 del capítulo 12 dice la palabra del Señor: pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente. Y vamos a mirar lo que dice la palabra del Señor en el verso 7 al 9 de Hechos 12. De repente, dice, cuando él estaba en la cárcel, resulta que da una descripción. A Pedro lo tenían totalmente bloqueado, lo tenían con seguridad, lo tenían encadenado, lo tenían vigilado. Pedro no podía hacer absolutamente nada porque el propósito que tenía Herodes era detener totalmente el ministerio de Pedro, acabar con el ministerio de Pedro, y él ordenó que hubieran unas medidas estrictas en contra de Pedro para que Pedro no pudiera escaparse de esa sentencia de muerte que el hombre había planeado en contra de un siervo, de un hijo de Dios. Y miramos lo que sucedió. Dice que Hechos 12, 7, 9 dice: de repente una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo: rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo: vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó: ahora
Ponte tu abrigo y sígueme. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Algo que yo quisiera hacer sobresalir en este estudio es de que mientras Pedro, ese hombre de Dios, ese siervo de Dios, estaba pasando por un momento de tribulación, él estaba pasando por un momento donde las fuerzas del mal se habían puesto de acuerdo para destruir el ministerio de Pedro. Resulta que la iglesia, resulta que el pueblo de Dios, que los hermanos empezaron a orar fervientemente y ellos se reunieron como iglesia, no a comentar todo lo que estaba pasando en contra de Pedro, ni pobrecito Pedro, ni qué vamos a hacer, y miren lo que están diciendo, y miren lo que está sucediendo. No, la iglesia tomó una posición, y la posición que tomó la iglesia fue: vamos a orar. Vamos a unirnos, vamos a orar día y noche fervientemente, con pasión, con entrega, con fe. No vamos a perder el tiempo pensando o hablando, discutiendo lo que está pasando alrededor, sino que nosotros nos vamos a dedicar única y exclusivamente a orar, a hacer la oración. ¿Y qué fue? Cuando ellos estaban orando, entonces la oración tuvo poder. La oración llegó al trono de la gracia. Dios envió su ángel. ¿Para qué? Para que ayudara a Pedro a salir de ese momento, a salir de esa cárcel. Lo liberó, le quitó las cadenas y le dice el ángel: vístete, ponte tu ropa, colócate tus sandalias, y se queda allí mirando y le ordenó y le dice: ponte tu abrigo y sígueme. Los Pedros, los pastores, los siervos de Dios, aquellos hombres espirituales no son superhéroes. Ellos necesitan de una iglesia, ellos necesitan de unos hermanos, ellos necesitan de un pueblo que ore por ellos cuando ellos están pasando las diferentes situaciones difíciles en su ministerio, en su vida personal, en su vida espiritual. Ellos necesitan de ti. Es cuando la iglesia necesita moverse a orar por los siervos de Dios. Había opresión en Pedro. Él no podía orar en ese momento. Él estaba en medio de la prueba. Él estaba atado. Porque eso es lo que hace el enemigo muchas veces: atarnos para que nosotros mismos no podamos orar. Pero ¿qué es lo que hizo la iglesia? Sabiendo que Pedro no podía hacerlo, la iglesia empezó a orar por él, porque él necesitaba oración. La iglesia se levantó en un acto de fe a orar por Pedro. El ángel le dijo: levántate, vístete, y le ordena que se coloque su saco, su chaqueta. Y es lo que Dios hace. El enemigo ha procurado y ha planeado despojarte del ministerio, despojarte de tus vestidos ministeriales, de tu vestido de unción, de tu vestido de oración, de esos vestidos que Dios te ha colocado, esos dones y esos talentos. Pero ¿qué fue lo que dijo el ángel? Vístete, porque el enemigo no podrá robar tu identidad y nadie te lo puede quitar. Tú sales de esta prueba siendo Pedro, siendo el hombre que Dios te ha llamado, siendo el hombre preparado, el hombre que tú eres. Así que revístete. La iglesia oró fervientemente y pasó el milagro. Y el milagro fue que ni las puertas de hierro pudieron detener a Pedro, porque esas puertas de hierro se abrieron. Y es lo que Dios hace. Dios es aquel que abre las puertas que están cerradas para que aquellos que están detenidos puedan ser liberados. Cuando tu líder espiritual que has visto orar por ti, interceder por ti, lo ves en momento difícil y de tribulación, no empieces tú a mirar el por qué, qué fue lo que pasó, qué está ocurriendo. No, lo que debemos de hacer nosotros es unirnos en oración, en una oración ferviente, en una oración intercesora, en una oración allí inquebrantable, donde estamos de rodillas orando y pidiéndole al Señor, porque cuando nosotros estamos haciendo eso, Dios mandará a su ángel para que el ángel de Dios guarde a este siervo y el ángel de Dios cuide en ese momento y libere de la situación por la cual el siervo está pasando.
¿Qué es lo que el espíritu de Herodes busca? El espíritu de Herodes busca oponerse al llamado de Pedro, busca oponerse al propósito de Pedro, busca detener la obra de Dios. Pero lo que nosotros queremos inculcar en este devocional es que nosotros estamos revestidos del poder y de la autoridad de Dios para que en momentos así nos levantemos como iglesia, como pueblo de Dios, para orar y por interceder por aquellos líderes que están pasando por momentos difíciles. Herodes te va a querer sacar, te va a querer desanimar, pero el propósito de Dios no es eso, sino ayudarte para que tú pases esa prueba, ese momento difícil, y que tú puedas realmente sostenerte del poder de Jesucristo. Hay alguien que tú conoces que necesita que tú ores por él, que necesitas que estés doblando rodillas por él, que necesitas que, al igual que Pedro, pasando por un momento difícil de oposición, donde el enemigo se había levantado para entorpecer, para detener la obra, la visión que Dios le había dado a Pedro para que fuera y llevara el evangelio, la conversión de las almas, el bautizo, para que las personas se arrepintieran, creyeran, se convirtieran, fueran libres, fueran sanas. Pero hubo una oposición. ¿Qué vamos a hacer frente a la oposición? ¿Qué vamos a hacer cuando alguien está pasando por ese momento difícil? La escritura de hoy, en Hechos 12, nos enseña que nosotros debemos orar fervientemente, porque mientras nosotros estemos orando, grandes cosas, maravillosos milagros, Dios está haciendo, no solamente a través de un siervo, sino la misma obra del Señor de salvar almas para el Señor Jesucristo. Es el propósito de Dios, así que adelante. Anímate, revístete de poder, porque hay alguien que necesita de tu oración. Hay alguien que necesita que tú y yo estemos orando para que el propósito y el cumplimiento de Dios y el ministerio que Dios ha dado a alguien se cumpla a cabalidad y se desarrolle al 100%. Eso ha sido todo por hoy. Dios te bendiga. No olvides suscribirte, activa la campana de notificaciones y recuerda, Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Bye bye.